Así que vamos a ir directamente a la palabra, como dijo ahí el apóstol Pablo. Yo no he venido a hablar de mí, sino de Jesucristo, aquel que fue crucificado. Así que vamos directamente a la palabra. Como ya vieron el titular, la palabra está en el libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos a leer hasta el versículo 11, del 1 al 11. Vamos a explicarlo porque tenemos que dar luz a los hermanos, que esta palabra el Señor les dé, les alumbre desde adentro, para que el caminar en el Evangelio sea más seguro, más firme hacia la Jerusalén celestial. Así que vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Dice el versículo 1, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Bueno, hermanos, vamos a exponer la palabra aquí. Eh, si bien es cierto, los salmos son una especie de axiomas, son dichos cortos, pero con profundidad. Dentro de esto hay una gran enseñanza para el pueblo, primeramente cristiano, y también para aquel amigo que todavía no conoció a Cristo, que la palabra le llegue en el corazón, que esa semilla entre en su corazón y que pueda dar fruto, y como decía nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 15, fruto y más fruto. ¿Para qué? Para la vida eterna. Así que, bueno, si ustedes ven ahí, dice el primer versículo, el 1, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Aparentemente pareciera que está hablando de cosas financieras, y lo está hablando en lo natural, pero hay una profundidad. Es cuando, por ejemplo, cuando uno sirve de aval, digamos, a una persona, o dice yo le voy a pagar, si esta persona no llega a pagarte, yo te lo pago. De eso básicamente se ve en lo superficial, pero en lo profundo, en lo espiritual está hablando algo un poquito más profundo que lo vamos a explicar. Cuando uno empeña su palabra, básicamente lo que está empeñando es algo que para Dios es muy preciado. La palabra de cada uno de nosotros en el Evangelio, en las cosas de Dios, es muy importante. Así como Dios cuando dijo ahí en Génesis 1:3, se haga la luz y se hizo la luz, y así fue, o sepárese las aguas ahí en Génesis 1:9, sepárese las aguas y descúbrase lo seco, y fue así. Nosotros también debemos estar alineados con la palabra. Nuestra palabra, lo que nosotros decimos, debemos cumplirlo. Por eso, básicamente, el principio de todos estos versículos que hemos leído trata de la diligencia y la pereza. Bueno, dice ahí el versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Sabemos que nosotros tenemos una guerra espiritual con el maligno, llamado también Satanás, el diablo. Él dice ahí Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que él está siempre acusando a los hermanos, dice, a nuestros hermanos, nosotros. Es decir, si tú, por ejemplo, si alguien da su palabra sobre algo y no lo cumple, él arriba empieza a acusarte. Te acusa de que, mira, ves ahí a tu hijo que dice algo y no lo cumple, o se dio su palabra y no lo cumplió. Entonces, por eso que aquí nos habla de que
hay uno que está enlazando, está tramando lazos, digamos. Pero nosotros como somos hijos de Dios, porque el hijo, igual que en lo natural, tú cuando ves a un hijo, se parece al padre o a la madre, se parece porque es su hijo, digamos, ya sea en lo físico o también puede ser en la forma de ser. Entonces nosotros también debemos parecernos al Padre. Entonces cuando uno promete algo y no lo cumple, para un creyente, para el Señor eso lo toma en serio, no es bueno que alguien no cumpla lo que uno dice. Siempre hay que, lo que uno dice, eso debe hacerlo. Porque por eso habla de empeñar. Si has empeñado tu palabra ahí en el versículo 1, empeñar quiere decir que tú dejaste como a tu prójimo lo dejaste, digamos, tu palabra prendida, preso de algo que dijiste. Si tú no lo cumpliste, tú quedaste preso de esa palabra. En la parte espiritual, es como que cuando tú dices algo y se ha enlazado un cordón, y tú, si tú te desentiendes de esas cosas, tú vas caminando por la vida y espiritualmente estás llevando ese cordón por todos lados, te estás enlazando, te estás enredando. Entonces el Señor quiere que nosotros lo que digamos lo cumplamos, porque es muy importante en las cosas del Señor, las palabras, porque las palabras eh, dicen lo que nosotros tenemos, ¿no? Así como cuando uno, por ejemplo, cuando uno echa agua en un pocillo, por ejemplo, en estos que venden jugo, estos envases que venden jugo, tú no le vas a echar el agua eh, dentro de lo que ya se terminó el jugo, sino que primero lo vas a lavar el envase, lo vas a lavar, ¿para qué? Para echar el agua y de ahí ese envase está limpio y esa agua tú lo puedes tomar. Entonces así también nosotros, nuestro corazón debe ser limpios para que cuando nosotros expongamos la palabra, esa palabra sea limpia. Entonces para el Señor es muy importante lo que uno dice, digamos. Antiguamente cuando uno, por ejemplo, no hace mucho, hace 30, 40 años, uno chocaba las manos, decía, ya, ok, acordamos esto, y se hacía, digamos. Hoy en día, así como también la maldad se ha incrementado, hoy en día hasta firman contratos, pero la gente no cumple lo que ha firmado. Entonces, para el Señor, desde el punto de vista espiritual, es muy importante el cumplir lo que decimos. Bueno, ahí dice el versículo 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Entonces, para desenredarnos, el Señor nos da la solución. Nos dice, haz esto, hijo mío, para que te libres. Porque, como le dije, te has enredado, o sea, has dejado tu palabra, es como que dejaste algo de valor, y la palabra, no hay mejor cosa que la palabra, pero es como que dijera, has dejado de prenda, por ejemplo, un auto, y te has ido por allá, y has dejado algo que digamos que lo has empeñado. Lo mismo, inclusive más con la palabra. Cuando tú empeñas tu palabra, tienes que cumplirlo, porque el Señor de eso se agrada. Por eso es que muchas veces, bueno, ahí dice Mateo capítulo 7, dice que tu sí sea sí, tu no, no. Porque más de esto, del mal procede. Porque es muy importante lo que nosotros decimos. Para Dios es muy importante. Él se lo toma en serio porque así como Él dice y se hizo, nosotros también debemos hacerlo. Entonces, ahí nos dice cómo librarnos. Dice, si has caído en la mano de tu Dios, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. O sea, primero dice, ve, o sea, tienes que confrontar las cosas. Tú no puedes hacerte el desentendido, decir, no, no, ya, ok, ya se habrá olvidado. No. Tú tienes que ir, por ejemplo, con un amigo, si tú le dijiste, oye, nos vamos a encontrar en tal parte y no lo hiciste, llegaste tarde, lo que tienes que hacer es llamarlo antes, confrontar y decirle, ¿sabes qué? No he podido hacerlo, eh, convengamos otra hora o discúlpame. O sea, ahí por eso dice, humíllate, o sea, es como arrepiéntete de lo que dijiste, no lo hiciste. Y lo mismo o sea, asegúrate de tu amigo, o sea, no lo pierdas a ese amigo por un detalle que se te fue, digamos, que no lo cumpliste. Lo mismo con un extraño, tú puedes mandar a hacer, no sé, un mueble y si esa persona
te dijo para tal día que va a estar el mueble y no lo hizo, esa persona se enredó en lo que expuso. Entonces uno tiene que ser, de acuerdo a lo que habla, tiene que hacerlo, tiene que ser hacedor de lo que uno dice, así como nuestro Dios. Entonces, es grande lo que nos está manifestando aquí el Señor. Dice después, el versículo 4, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Ahora, uno dice, ¿qué tiene que ver el sueño con, con el cumplir la palabra? Mucho tiene que ver. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual, por ejemplo, te voy a explicar en lo natural. En lo natural, cuando tú le hablas a alguien que está dormitando, que se está acariciando, hasta que se duerme, probablemente no te tome la atención, digamos, porque está dormitando. Y lo mismo en la parte espiritual. Si tú no estás atento a las cosas del Señor y andas por la vida como que Él no existe o no tomas en cuenta la palabra del Señor, de alguna manera te estás durmiendo, tus ojos están tomando en sueño, digamos, estás durmiendo, te estás desvaneciendo. Entonces, es muy importante esto que nosotros cumplamos la palabra del Señor. Hace poco, en esta semana que pasó, justo me llegó un ejemplo, porque cuando uno lee la Escritura, el Señor se va a encargar de ponerte, justo lo que estás leyendo, se va a encargarte de ponerlo a prueba. Yo hace poco le voy a dar un ejemplo. Una hermana en Cristo hizo unas compras de unos... Yo estoy aquí, bueno, los que no conocen mucho, eh, les puedo decir que estoy al sur de Santiago de Chile, digamos, por el lado de Valdivia. Y aquí en este pueblo viene un furgón, una camioneta vendiendo cosas cada cierto tiempo. Y esta hermana compró artículos de útiles de aseo, compró detergente y todas esas cosas, y cuando se dio cuenta que no había pagado uno de los artículos que compró. Cuando salió a llamar a la persona que estaba vendiendo, él se había ido. Pero como este es un pueblo pequeño, sabía que esa persona iba a dar la vuelta y iba a volver. Entonces, ella se dio el trabajo de esperarlo, ver a qué hora pasaba la camioneta para volver a llamarle y pagarle lo que no le había pagado. Hasta que la persona justo pasó un tiempo después y ella le pagó. Y ella misma se cumplió porque ella dijo, tengo que pagarle lo que no pagué aquí porque se fue, digamos, en ese momento seguramente pasando los artículos. Entonces, la palabra, cuando uno cumple la palabra, es un trabajo, o sea, porque el perezoso, ¿qué hace? El perezoso se desentiende, sabe que ya no llegué a la hora, no cumplí esto y se desentiende y se va. Pero no, un hijo de Dios, no, si se le fue esto, tiene que estar pendiente. Ser diligente es un trabajo en sí, pero ser diligente es algo que Dios bendice, nos bendice mucho porque es tal cual nos parecemos a Él. Como dije, el hijo tiene que parecerse al Padre. Somos hijos de luz, tenemos que parecernos al Padre. Entonces, esta persona cuando vio que la hermana le pagó lo que se le había ido, le agradeció, dijo, ya no hay de estas personas en este mundo, en esta vida. Y eso sí, porque aquí ahora la maldad ahora lo que se trata de hacer es engañar a la otra persona, de ver cómo lo haces caer, digamos. Y para Dios eso no es desagradable ante los ojos de Dios, porque Él, bueno, ustedes ya todos conocemos el principal y grande mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo, cuando le estaba yendo, le dijo, oye, espérate, hay un segundo, casi tan mejor como esta, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para el Señor que alguien valore a su prójimo es muy importante en las cosas espirituales. El Señor te va a bendecir. Y lo mismo cuando uno cumple con lo que uno dice, con la palabra. Porque si tú, por ejemplo, eres un pueblista y haces muebles y no cumples la fecha que tú quedaste, digamos, con la persona, y te haces el desentendido y no cumples con el horario, no cumples con lo que se te dijo, entonces el Señor también, por eso ahí lo vimos recién, lo dijimos en Mateo 7, que tu sí sea sí y tu no sea no, porque fuera de esto de mal procede. O sea, en otras palabras, el que no cumple sus promesas, el que no cumple lo que se ha comprometido,
para Dios, después te va quitando bendiciones. Probablemente te puedas quedar sin empleo. O sea, el Señor tiene sus maneras ahí para cómo ver que esa palabra se cumpla. Entonces, es muy importante en las cosas de Dios el que uno diga, o sea, cumpla lo que ha prometido. Dice ahí entonces el versículo 5, escápate como gacela de la mano del cazador. Como ya dijimos, hay uno que nos está acusando, hay uno que está diciendo, mira, se te portó así tu hijo, así que ¿cómo lo vas a tener así cubierto? ¿Cómo lo vas a tener con protección? Sí, ¿cómo se está portando? Ahora, todos sabemos que una gacela es uno de los 5 animales más rápidos del mundo, entonces lo que el Señor está diciendo es, de una vez líbrate, si te has comprometido, de una vez subsano, eh, trata de enmendar, de encarrilarte de nuevo en el camino, no dejes que se adormezcan tus párpados, o sea, sino que siempre ferviente en espíritu, digamos, no estar durmiendo en la parte espiritual. Y ahí nos da en el versículo 6, que básicamente es como nuestro título central de esta prédica de hoy, habla, dice el 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabe. En las cosas del Señor, la creación de Dios debe ser como una escuela para nosotros. O sea, todo el Señor lo que ha puesto, ya sea en los cielos, en la tierra, si uno sabe leer bien eso, el Señor siempre nos está diciendo cosas. Porque muchas veces pensamos que, oye, Señor, quiero que me hable en la iglesia, quiero que me toque, que un hermano me diga poco más, que queremos hasta que un ángel baje y nos diga algo. No, el Señor tiene sus maneras de mostrarte, digamos, cuál es el camino. Y aquí nos presenta las hormigas. Las hormigas, ellos se proveen de comida del verano, digamos, para el invierno. Es un ejército que si tú, bueno, todo el mundo hemos visto hormigas, como llevan hojas, llevan semillas, cosas en verano y unos vienen y otros van. Es un, es un ejército dinámico, es un ejército que se está moviendo, no está quieto. ¿Por qué? Porque ellos se están guardando para el invierno. Entonces lo que el Señor dice, nos está mostrando, y dice ahí, ve a la hormiga, oh perezoso, está hablando de la persona que está siendo perezoso, mira sus caminos y sabe, porque la hormiga, si uno pusiera, por ejemplo, una especie de acuario, pero de tierra, así como hacen algunos experimentos, y por ejemplo, pusieras hormigas, tú verías cómo la hormiga va haciendo sus túneles, van haciendo sus cámaras, va haciendo sus bodegas, digamos, desde el punto de vista. Es una mini ciudad, es un ir y venir de las hormigas, es un trabajo constante. Entonces, eso es lo que el Señor espera de nosotros, que no esperemos que alguien nos vaya a enseñar algo, hay que estar diariamente, estar siempre aprendiendo algo, siempre evolucionando, siempre, como dice la palabra, yendo a la estatura de Cristo. Esa fue una de las razones por la que a Adán, cuando en el principio, en el Génesis, a Adán se le dijo, mira, te he puesto todos estos árboles y el árbol de la sabiduría para que puedas tú comer, porque Adán, recordemos que fue un soplo, y la idea era que Adán llegara a la estatura de la imagen de Cristo. Lamentablemente todos sabemos que eso no fue así, pero vino un segundo Adán, y este segundo Adán nos mostró el ejemplo. Él se hizo pobre, él se humilló a lo sumo. Imagínate, él siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo siervo. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino, para mostrarnos cómo debe ser el vivir, cómo lo tenía planeado desde la fundación del mundo nuestro Dios, nuestro Padre, que es grande y por Dios. Yo hasta ahora, siempre que lo pienso, la misericordia del Señor es tan grande. Yo digo, ¿cómo un ser? Nosotros apenas conocemos la Vía Láctea y Él ha creado millones de Vía Láctea y aún así interesarse por unas pequeñas criaturas. Pero Él es así, Él es amoroso. Aunque también no hay que tomarlo también como muchos lo toman ahí como si fuera un Santa Claus o un viejo pascuero, digamos, como dicen por acá. Porque muchos es solamente pedir, no, Él da, pero él muestra, Él te enseña y también te disciplina. El Señor, por eso le llaman Jehová de los ejércitos, ¿no? Como en el ejército. Cuando tú estás en el ejército, te levantan en la mañana, te hacen trotar temprano,
te hacen sacar músculos. ¿Para qué? Para preparar para la guerra. En este caso, nuestro Padre Celestial quiere que tengamos músculos espirituales, ejercitados en la piedad, dice ahí algún libro del Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que estar ejercitando, tratar de llegar a la estatura de Cristo. Ese es nuestro blanco, ese es nuestro caminar. Bueno, entonces nos da el ejemplo de las hormigas. ¿Para qué? Para que nosotros veamos también y podemos nuestra comida almacenar en verano. Ahora, el verano, en la parte espiritual, ¿qué representa? Representa las pruebas. Ya vimos ahí en la parábola del sembrador, que la que tenía abundante de piedras y poca profundidad de tierra, dice que la semilla brotó, pero al venir el sol, que representa las pruebas, se quemó y se murió. Entonces las pruebas eh, para el cristiano, digamos, maduro, es un buen aliciente para saber que de ahí debe sacar buena comida espiritual, debe envasar eso, y si no, va a seguir, como decimos aquí, de tumbo en tumbo. Se levanta de uno, entra, cae nuevamente, vuelve a levantarse, no crece, siempre va a estar así con problemas, ¿no? Pero si lo alimenta, si de esa experiencia saca algo bueno, va a haber un crecimiento en esa persona, en ese cristiano, va a haber espiritualmente va a ir creciendo, como decía Pablo, ¿no? A la estatura de Cristo. Ese es algunos probablemente lo pueden encontrar muy lejos, pero si uno se deja, el Señor lo dijo, andad como yo anduve, o sea, andar en santidad. Tienes que comenzar eh, a que tu espíritu pueda ir creciendo, ¿no? Y que tu carne mengue. Esa es la idea principal. Bueno, ahí dice entonces, el versículo 7, hablando de las hormigas, dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor. Si ustedes ven la hormiga, no hay una ahí que le está mandando a los demás. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno va, el otro cava, el otro vuelve con las hojas, el otro va buscando nuevos frutos para ellos, digamos. Cada uno tiene su labor. O sea, ellos no tienen a alguien que le está diciendo, oye, tienes que hacer esto. Entonces, es un gran ejemplo que nos da el Señor. Dice también el versículo 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Eso es lo que le digo yo, cuando estamos en prueba, es un buen momento para sacar muchas cosas provechosas y guardarlo, digamos, para el tiempo para cuando venga el invierno espiritual, digamos. Recordemos que el Señor, ahí en Mateo 24, dice, rogad para que no vuelva en invierno. Y no se está refiriendo a un invierno, no es invierno físico, porque si nosotros estamos en invierno aquí en Sudamérica, en Europa están en verano. O sea, no se está refiriendo a algo físico, está refiriendo a algo espiritual, que no ven, ojalá que Él no viniera cuando tú estás frío, digamos, cuando te has enfriado. Ojalá que no viniera, porque si viene cuando estás frío, probablemente no te vayas con el Señor. Entonces, tenemos que estar siempre fervientes en el Señor, digamos. ¿Para qué? Para que cuando cuando Él venga, que ya vemos que ya lo vemos cada vez más cerca, porque la maldad se ha incrementado, ya vemos cómo todo lo que ha ocurrido ahí en los días de Noé ya está casi lo mismo aquí, y lo mismo en Sodoma y Gomorra casi ya se está equiparando, o sea, ya nosotros, principio de dolores, probablemente estaremos ya entrando, y si uno le pregunta a una mujer que ha dado a luz la diferencia entre los pequeños pataletas que da el bebé dentro de su vientre, a comparación cuando el niño nace, ese dolor, o sea, ya te imaginas cómo va a ser cuando, digamos, en tiempos de parto, digamos, y cómo va a ser espiritualmente hablando más adelante. Es cosa, por eso que el cristiano, el creyente, debe estar agarrado en Cristo, porque esto puede pasar, esto no sabemos cuándo va a pasar, pero va a pasar y va a venir otra cosa peor. O sea, la maldad se ha incrementado. Entonces, por eso todos esos estudios, por eso toda esta palabra, ¿para qué? Para que seas firme en el Señor, ¿no? Para que espiritualmente en tu interior seas firme. Así como Cristo. Cristo, imagínate, dice que lo escupieron, le azotaron, de todo lo hicieron. Pero él dice que como mudo, oh Señor,
tu santo nombre. Fue, fue enmudeció, dice, y como un cordero al matadero, digamos, fue. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro ejemplo que debemos tomarlo de Él. Que no nos quedemos en las cosas, en la tibieza, sino que seamos fervientes en espíritu. Dice ahí entonces el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? A alguien que no es diligente, tú le pones, oye, dime cuándo me vas a hacer tal trabajo, o cuándo vas a ir por esta diligencia. Capaz que no te dé el tiempo, no te dé la hora porque lo abrumas mucho. El perezoso no está acostumbrado a que tú le des un determinado tiempo. Pero el dirigente no, ya. El dirigente sabe rápidamente, piensa y dice, ya, tal día te lo tengo, tal día lo voy a hacer, pero lo que dice lo cumple, lo piensa y lo cumple. Entonces, es muy importante eso. Entonces habla ahí el versículo 10 un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Sabemos que un caminante generalmente es una persona que se traslada de aquí para allá y para en necesidad, para con hambre, se le gastan los calzados, se le gasta todo, está caminando, digamos. Así va a venir tu necesidad y dice, o como el hombre armado. Si tú te imaginas una imagen de un hombre armado, si viene un hombre armado frente a ti, tú no lo vas a poder resistir porque está armado, digamos. Entonces, así va a venir, dice, tu necesidad cuando tú no has sabido eh, proveer, digamos, para el tiempo difícil. Por eso, hermanos, ya como en la parte concluyendo esto, todo lo que nosotros digamos debemos cumplirlo. Y más aún si al Señor le prometemos, por eso dice ahí la palabra que es mejor que no prometas al Señor y no lo cumplas, que prometernos, que lo prometas y no lo cumplas, digamos. O sea, para el Señor es muy importante que si tú haces una promesa al Señor, porque muchas veces uno cuando está enfermo hace la promesa, Señor, si tú me sanas, yo te voy a seguir. Se sana y después se va. Entonces, eso el Señor le disgusta. No, uno tiene lo que promete, tiene que cumplirlo. Entonces, esto ha sido la palabra de hoy, esperando que haya caído en buena tierra, que cada hermano tome esto como algo valioso. Para el Señor es muy valioso de todo esto, el de la palabra, muy, muy importante, porque Él cuando dice algo lo hace, y nosotros también cuando nos comprometemos a algo debemos hacerlo. Debemos ser estos creyentes firmes en la fe, que no digamos algo y como que el viento se lo llevó, sino que todo lo que digamos, debemos hacerlo, ¿no? Lo mismo eh, para cuando uno planea algo, a veces planea más de la cuenta y habla demasiado, pero uno tiene que hacer conforme a lo que se ha preparado también. No puedes hacer algo que no te has preparado. Así que esa ha sido la palabra de hoy, hermanos, esperando que lo tomen en su corazón, que crezca, que produzca fruto esta palabra y que, bueno, esperemos tener otra oportunidad. Yo agradeciendo mucho a nuestro pastor Hugo, que esa iglesia saca mucho fruto, que el Señor vaya acomodando, moldando hacia la imagen de Cristo. Así que vamos a orar por esta palabra, hermanos. Gracias por su atención. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor y que esa palabra haya producido algo en cada corazón, en cada oyente. Como dice su palabra, el que tenga oídos para oír hoy.